Muy bien, señores, día jueves, la oportunidad de encontrarnos con el periodista Marcelo Kisilevsky, que está permanentemente informando de lo que ocurre en Israel. Claro, este Israel que tiene todas las realidades que usted conoce en lo que hace a los temas de seguridad, las novedades, los rumores y la elección de Donald Trump como presidente. Querido Marcelo, buenas tardes para ti. ¿Qué tal, Miki? ¿Cómo estás vos? ¿Cómo está toda la audiencia de Radio High? Efectivamente, mucho para hablar, para reflexionar, ¿no? Todo suyo, ¿por dónde quiere arrancar? Bueno, un poco empezar por las repercusiones aquí del triunfo, del comeback, del regreso más grande de la historia de los Estados Unidos, como lo definió su vice Vance. El gran ganador de Israel en cuanto a las elecciones en Estados Unidos no es otro que nuestro primer ministro Benjamin Netanyahu, que ha ganado la apuesta, eso para empezar, en su apoyo a Trump, él es el que gana. Por otro lado, se saca de encima en las últimas dos jornadas a Yoav Gallant, lo cual, bueno, tiene también sus implicancias en cuanto a hacer una especie de restart, de reinicio de su sistema operativo, ¿no es cierto?, de su gobierno, y con ello también la supervivencia política suya. La pregunta que se hacen aquí los analistas en Israel, Miki, es cuáles van a ser las influencias del triunfo de Donald Trump y el despido de Yoav Gallant, el ministro de Defensa, que ocurre en el mismo día y al mismo momento y no por casualidad. Él elige muy bien el timing cuando todo el mundo, incluso la sociedad israelí, está mirando para otro lado, allende el océano. ¿Cómo va a influir todo eso en la toma de decisiones de acá en más con respecto a la guerra? Hay acuerdo en la mesa en el Frente Norte, o sea, ya se propuso un acuerdo. Bibi debe decidir si va por él o no, pero puede ser que Hezbollah prefiera también ir a una guerra de desgaste, con lo cual él tendrá que decidir si quiere hacer una retirada unilateral y dejar una franja de seguridad como lo fue en la primera guerra del Líbano o ver qué hace. No es de descartar que un escenario así pueda contar con el apoyo de Trump también, que dijo en su discurso triunfal: yo no vengo, y esta es la frase clave que nos tiene que guiar a todos en lo que puede pasar con Trump, yo no vengo a hacer una guerra, vengo a parar guerras. Uh-huh. Marcelo, quisiera que profundices un minuto porque no todos están al tanto de esto de lo que se ha planteado en las últimas horas, que bueno, Israel podría dejar de operar dentro del Líbano en las próximas semanas. Por favor, si puedes contarle a la audiencia qué se está diciendo. Bueno, como principio general hay que entender que Israel ganó la guerra en el Líbano, ya logró buena parte de sus objetivos estratégicos que tienen que ver con limpiar, entre comillas, toda la parte, toda una franja sur del Líbano, al lado de la cerca con Israel, y que tiene aldeas utilizadas enteras contra los poblados israelíes que tenía enfrente en la frontera norte nuestra. Y eso prácticamente ha quedado limpio. Faltan algunas todavía, como Binch Bell, hay algunas que todavía los habitantes reclaman como condición para volver, pero otro objetivo es precisamente el regreso de los habitantes del norte a sus casas de modo seguro. Uh-huh. También se decapitó totalmente la conducción, empezando con Hassan Nasrallah, el secretario general de Hezbollah, liquidado por Israel, y absolutamente toda la comandancia de Hezbollah, con lo cual lo que está ocurriendo ahora es que Irán es el que toma las decisiones de Hezbollah, está colocando una conducción reemplazo a nivel militar de esa organización, y por lo tanto a Israel le vendría muy bien capitalizar los logros que tuvo hasta ahora, desde la operación Viper, si se acuerdan, a esta parte, con la liquidación de toda la comandancia, etcétera. Lo que diríamos en el casino, pasar por caja, cobrar las fichas que se ganó Israel en estas tremendas operaciones, tremendamente exitosas operaciones, y no dejar que se erosionen con la reconstrucción que quiere hacer Irán de Hezbollah.
Y para eso, un acuerdo con el Líbano, en realidad, mediado por Estados Unidos, con el visto bueno de Irán, que también querría un poco poner paño frío y no tener que reaccionar tanto al último ataque de Israel, e ir por un acercamiento con Estados Unidos, sobre todo a nivel económico, que está bastante maltrecho la situación en la propia Irán. Este acuerdo estaría basado, digo, en la resolución 1701 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, eh, con una variación. Es decir, la 1701 dice, vamos a alejar a todas las Fuerzas Armadas más allá del río Litani, unos 30 kilómetros de la frontera con Israel, pero a esto Israel le quiere agregar dos elementos. Uno, el ejército del Líbano sí va a estar en toda esa zona, haciéndose cargo otra vez de su propio territorio. Y dos, Israel tiene que tener la posibilidad de atacar ante toda violación a esa resolución, con el visto bueno explícito en el acuerdo por parte de Estados Unidos y las potencias, Inglaterra, Francia, etcétera. Esto es lo que tendría que pasar y a esto aparentemente Benjamin Netanyahu va de modo positivo. Bien. Vamos a ver qué pasa después con Ben-Gvir y compañía, ¿no? Pero eso Ujú. ya es otra cosa. Pero para ser claros, y lo ha sido sin duda lo que ha ocurrido con Hezbollah en el Líbano y todo el temor que había del poder militar de Hezbollah, bueno, Israel ha tenido, como has dicho, un enorme éxito en lo que hace a lo militar y también incluso en lo político y también en lo que hace a lo político interno del Líbano, así que es un muy buen momento. Pero hay algo, también dijiste, todo esto se decide en Irán, que también ha sido golpeada. Desde lo militar se puede decir que Israel ha logrado sus objetivos más allá de este terrible y largo año. Pero hay otro frente, el frente sur, y está el tema de los secuestrados, que sigue siendo tal vez la espina más dolorosa y compleja, porque mientras eso no se destraba, parecería no hay posibilidad de llegar a una nueva realidad. Por supuesto que el tema de la guerra en Gaza y sobre todo los secuestrados es la mancha negra más tremenda que está enfrentando Israel en este momento, convertir a los 101 secuestrados que tenemos allí en 101 Ron Arad, aquel copiloto que fue capturado en el sur del Líbano y que nunca volvió finalmente. Estamos acercándonos al invierno también, está comenzando los meses fríos aquí en Israel y el temor ya de muchos entendidos es que ningún secuestrado sobreviva al invierno que se viene. Los familiares de los secuestrados están viendo el despido de Gallant sobre todo como una sentencia de muerte para sus seres queridos. Está habiendo muchas manifestaciones. Hay que decir que las manifestaciones son de miles y no decenas de miles. Esta noche que se llamó la noche de Gallant 2, donde antes del 7 de octubre salieron decenas de miles a manifestar contra el posible despido y anunciado por Benjamin Netanyahu. Finalmente no se efectivizó debido a la presión social. En este caso, los manifestantes no son decenas de miles, sino miles. Y esto tiene que ver con dos elementos que son el mismo en realidad, que es que estamos en una guerra y el temor de muchos ciudadanos a salir a una manifestación súper multitudinaria que puede resultar en una trampa de muerte en el contexto del inminente ataque de Irán y gente que dice, escuchamos a madres diciendo, yo tengo a mi marido en la reserva en la franja de Gaza y tengo chicos en casa, no los voy a dejar mientras hay peligro de misiles. Uh-huh. ¿No? Así que estamos en una situación absolutamente diferente, terriblemente angustiante, sobre todo para los familiares, ¿no? Sí, agregar a eso el desgaste, ¿no? El desgaste de la sociedad israelí, que también finalmente siente que el tiempo va pasando y eso va afectando de distintas maneras. Incluso te vas habituando a lo anormal, digo, como parte de una realidad que toca en cualquier lado. Y mencionaste muchas veces Irán, que es el gran factor, la cabeza del pulpo de Hamas y de Hezbollah. ¿Hay temor? Se escucha mucho de que Irán podría otra vez atacar a Israel, pero uno se pregunta, ¿es así? ¿No es así? ¿Cuál es tu lectura?
En Israel, Miki, hay la estimación de que reacción va a haber. No se sabe cuándo ni de qué manera. Un acuerdo, ya lo dijo uno de los jefes de la Guardia Revolucionaria, un acuerdo por el Líbano podría menguar la intensidad de nuestro ataque. Por supuesto que los iraníes están amenazando el todo por el todo, eh, pero la estimación era ya de antes de las elecciones en Estados Unidos que iba a ser después, o sea, hoy, mañana, pasado, en algún momento. Eh, y al mismo tiempo hay que decir que Estados Unidos e Israel también tienen las manos libres para una reacción. Uno dice, ok, Estados Unidos se ha comprometido a defender totalmente a Israel, no se ha comprometido al ataque. Tenía un poco las manos atadas Biden antes de las elecciones para no enervar al electorado musulmán, árabe, etcétera, y pro-palestino también progresista. Ahora, una vez pasadas las elecciones, ya no tiene esas restricciones. Y la pregunta que nos hacemos desde acá, desde Israel, es: ¿Estados Unidos trajo toda la parafernalia de defensa y de ataque al mar Mediterráneo y al Golfo Pérsico? eh, Portaaviones, buques de guerra, submarinos nucleares, aviones F-35 y todos los Fs habidos y por haber, y también el B-52, este temible bombardero aéreo norteamericano, para no usarlo. E Israel hizo su ataque de eliminar toda la barrera defensiva de todas las instalaciones sensibles de Irán para no seguir adelante con lo que está detrás de esas defensas ya destruidas, y por lo tanto daría la sensación de que un ataque de cualquier medida por parte de Irán sería solamente una excusa para lo que de todos modos, y esto es una especulación nuestra, podría llegar a ser la continuación de un ataque decisivo contra Irán para eliminar de una vez y a largo plazo la amenaza iraní. Me imagino los iraníes también hacen esa lectura y estarán midiendo muy bien si les conviene o no les conviene hacer un movimiento. Pero, Por claro, supuesto. es para estar atentos a todo lo que puede acontecer en el día a día. Y ojo, aclaro una cosa nada más, Miki, esto es una especulación, siempre yo separo los géneros, acá estoy en el género especulación Ujú. y quizás estamos pecando de wishful thinking, pero lo que nosotros vemos ahí en el terreno, con cada vez más defensas que llegan a Israel, podrían llegar a estar planteando por lo menos la posibilidad de este escenario. Bien, vamos un poco a la vida cotidiana, porque claro, es verdad que está afectada por todo esto que hemos hablado hasta ahora, guerra, 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 pero en la vida cotidiana los ciudadanos que no están enrolados y las familias que tienen a los hijos o maridos o padres enrolados tienen que seguir viviendo y la economía es un tema, eh, está el tema del presupuesto, está el tema del reclutamiento de los soldados ultraortodoxos, está la aprobación, y este es un tema que hay que mencionar, de la ley que permite la expulsión de familiares de terroristas que se confirme hayan estado informados del accionar de alguno de los que atentan en Israel, expulsión del país, o temas que son también muy importantes y están ahí dando vuelta. Bueno, son muchos temas en uno. Ujú. La ley que mencionás ahora de los familiares ha sido aprobada en primera instancia ayer por la Knesset, que efectivamente agrava el nivel de castigo a los terroristas que quieren hacer atentados y tengan que pensar dos veces si lo hacen o no, porque saben que eso va a afectar a sus familias, no solamente con la tradicional demolición de casas de sus familias, sino también la expulsión total de sus familiares, sobre todo si se comprueba que ellos sabían o no, lo cual también tiene su dificultad para comprobar, etcétera, Ujú. ¿no? Con respecto al presupuesto nacional, te puedo comentar el enojo total que hay en la sociedad israelí porque el despido de Gallant es solamente parte de un enroque ministerial que incluye el ingreso
del partido de Gideon Sa'ar, no sé cómo lo están llamando ahí en la radio, Miki Ayamina Mamlahti, la derecha estatal de Gideon Sa'ar, que va a ser el ministro de Relaciones Exteriores en lugar de Israel Katz, que pasa a ser ministro de Defensa. Entran los tres compañeros de bancada de Gideon Sa'ar también con puestos ministeriales o semi-ministeriales, especialmente Zeev Elkin, que va a ser, atención, ministro en el Ministerio de Finanzas, encargado de la reconstrucción de la zona de Gaza y de la zona norte. Y uno dice, o sea, la gente está diciendo, momento, en el presupuesto nacional había una intención y un compromiso de recortes y de austeridad, porque esto es vital para que el Estado de Israel pueda mostrar buena letra ante las compañías crediticias internacionales y los inversores y etcétera. De repente se ponen más ministros en lugar de poner menos, cuando en realidad se había hecho una lista de los ministerios inútiles que tiene este gobierno en el marco de los acuerdos coalicionarios. En lugar de recortar, están agregando. Y esto también nos lleva al tema de, como decís, el reclutamiento de los ultraortodoxos, que la jugada, hay que decir, bastante magistral por parte de Yoav Gallant. Yo quiero decir también un atenuante para esto. No es sano en un país en guerra que el primer ministro no se lleve bien con el ministro de Defensa. Este es el punto a favor que tiene quizás el reemplazo de Yoav Gallant. Lo hace, eso sí, con un ministro Israel Katz, que además de ser absolutamente fiel a Netanyahu, es un hombre que no tiene pasado militar y experiencia, pero tiene experiencia gubernamental, ha estado en la Comisión de Defensa y Seguridad. Lo que hay que entender es que el nuevo ministro de Defensa no es otro que Benjamin Netanyahu, e Israel Katz va a ser una especie de yes man, o como lo llaman acá, una especie de pantalla, pero las decisiones las va a tomar Netanyahu. Pero el tema de los ultraortodoxos también quedaría no resuelto, sino postergado, porque el tema del nombramiento de Katz y la corrida al costado de Gallant, junto con el ascenso de Donald Trump al poder, le da la posibilidad a Netanyahu de decirle a los partidos ultraortodoxos, bueno, ahora tenemos una nueva realidad, espérenme, yo voy a crear las condiciones para una ley conveniente para ustedes también. Le voy a decir a Israel Katz, ya le dijo, que estudie nuevas alternativas creativas para ese tema, y mientras tanto, dicen los analistas acá, Netanyahu va a dedicarse a lo que realmente le interesa, que tiene que ver con Irán, por un lado, y con Arabia Saudita del otro, cosa que uno puede estar de acuerdo en que son metas nobles si las hay, ¿no? De todos modos. Never boring, nunca aburrido. Si hay algo que está claro es que los periodistas y los ciudadanos de Israel no se pueden aburrir un segundo. Todo cambia demasiado rápido y los frentes son tan diversos, tan complejos, que nunca será aburrido. Querido Marcelo, creo que nos has dado un pantallazo, como siempre, tan preciso, tan claro sobre todo lo que está pasando. Yo les recuerdo a todos que pueden seguir también el canal de Marcelo Kisilevsky en YouTube, donde él permanentemente está haciendo esto, trayendo análisis, información, para entender qué es lo que acontece en Israel y en toda esta región del Medio Oriente. Abrazo grande y, bueno, ya nos venimos deseando hace tanto. Buenas noticias. Mejores noticias. In God we trust, porque cada vez más claro que las fuerzas del cielo están manejando todo. Abrazo enorme. Abrazo y gracias, Miki. Hasta luego. El periodista Marcelo Kisilevsky, panorama tan claro y preciso de lo importante en Israel.